En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía, queremos darle la bienvenida a esta octava actividad de educación médica en línea que venimos desarrollando desde principios del año a través de esta plataforma y gracias al apoyo de tecnológico del Centro Médico Docente La Trinidad. Bueno, en esta oportunidad estamos muy complacidos porque la sección de mama va a trabajar con nosotros y es presidida por la doctora Adriana Pesci-Feltri, que será la encargada de coordinar la actividad del día de hoy, que va a estar configurada o conformada por dos presentaciones en torno a un tema de muchísima importancia que debe ser del manejo de todo cirujano general y que todo estudiante de medicina, todo residente de cirugía debe tener los conocimientos para poder manejar de forma correcta el nódulo mamario. Entonces, doctora Adriana, bienvenida, los micrófonos son suyos y bueno, disfrutemos esta actividad todos. Bueno, muchísimas gracias, José León. Es un placer para nosotros como sección de mastología estar aquí. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía por estos eventos de educación continua que creo que son fundamentales y que debemos seguirlos estimulando en todas nuestras sociedades. Hoy vamos a hablar del manejo del nódulo mamario y la importancia tanto en el manejo clínico como imagenológico. Y me van a acompañar en la coordinación de esta sección de mastología el doctor Marco López, cirujano mastólogo, coordinador del curso de perfeccionamiento profesional de la Universidad Central de Venezuela y con el que trabajo efectivamente en conjunto en la sección de mastología de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Sabemos que el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en la mujer en Venezuela y el nódulo mamario la manifestación clínica e imagenológica más frecuente de esta enfermedad. Es por esto que decidimos en este primer webinar de la sección, esperamos hacer muchos, tratar este tema para que sentemos las bases y comprender correctamente cómo se evalúa, se diagnostica y se sigue un nódulo mamario, lo cual no solo nos permite brindar la mejor atención a nuestras pacientes, sino que también es la clave para un abordaje oportuno. Durante este webinar profundizaremos en las guías y mejores prácticas para asegurar el enfoque integral y efectivo de nuestras pacientes. Y bueno, el día de hoy, para hablar de estos temas, tenemos a dos invitados de lujo con gran experiencia en esta materia. La primera conferencia la desarrollará el doctor Álvaro Gómez, conocido por todos nosotros por su larga trayectoria en mastología. Para mí es un honor presentarlo. Él es expresidente de la Sociedad Venezolana de Mastología, expresidente de la Sociedad Venezolana de Oncología y ahora también miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Nos va a hablar de los desafíos y en el abordaje del nódulo mamario. ¿Cuáles son las estrategias clínicas para tomar las decisiones apropiadas? Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía, a su junta directiva, al comité científico y por supuesto a la sección de patología mamaria, en especial a la doctora Adriana Pechifeltri y a Marcos López por la gentil invitación para hablar de un tema que parece un poco banal, pero que es muy importante, sobre todo uno cuando está en su formación y después como en su práctica diaria como cirujano general. Bueno, realmente siempre cuando una paciente se presenta en consulta con un nódulo mamario, siempre se presenta un desafío y hay que de alguna manera establecer estrategias clínicas para tomar las decisiones. Y bueno, a lo largo de estos 10 minutos trataré de más o menos de cubrir esta agenda para, bueno, después conversar en la parte de sección de preguntas y respuestas. Como ya lo dijo, lo comentó Adriana, pues el cáncer de mama sigue siendo, o es en estos momentos, la primera causa, no solamente desde el punto de vista de incidencia, sino también de mortalidad por enfermedades oncológicas de la mujer venezolana. A su derecha ven cómo ha ido aumentando la mortalidad. Estas son cifras oficiales no publicadas. 3.200 mujeres fallecen al año por esta enfermedad.
Y muchas veces no solamente por un tema de crisis de salud pública o de salud a nivel público y privado, sobre todo público, sino también muchas veces por desconocimiento no solo de las pacientes, sino también a veces por el manejo de lesiones que pueden ser frecuentes como un nódulo mamario. En la charla, pues, pudiéramos dividirla en nódulo mamario no palpable, que yo creo que ahí lo va a desarrollar mejor la doctora Patricia González, y lo que sería el nódulo mamario palpable como tal, que es esa paciente que consulta con una masa, un nódulo, un aumento de consistencia en su glándula mamaria. Los nódulos mamarios no palpables pues van a ser aquellos que vamos a conseguir o que va a consultar la paciente después de haber pasado probablemente por un cribado o una pesquisa poblacional oportunista. Es la paciente que va a llegar con una imagen no, donde muy probablemente tenga un nódulo con ciertos criterios de benignidad o de malignidad, y bueno, eso probablemente lo va a desarrollar mejor Patricia. Y por supuesto, la paciente que nos consulta con un nódulo palpable que se lo encontró en el autoexamen, acompañado ¿no? de algún síntoma. También esa paciente que su médico, por lo general el ginecólogo o el cirujano, consigue en esa nodularidad difusa que puede tener en su glándula, pues entonces consulta con ese aumento de volumen. Y también pues en nuestros países, sobre todo los países latinoamericanos, hay tendencia también a hacer un cribado de mujeres sintomáticas. Son esas mujeres con nódulos palpables que eventualmente consultan y a partir de ahí se establece cuál es la estrategia diagnóstica y de tratamiento. ¿Por qué es importante establecer la diferencia entre no palpable y un nódulo palpable? Es que cuando uno revisa las estadísticas o los diferentes ensayos clínicos, cuando ya una mujer consulta con una masa palpable y sobre todo en edades por encima de los 45 años o en su edad, en su etapa postmenopáusica, probablemente tengamos una relación muy importante entre nódulo palpable y cáncer de mama. Por eso es importante el cribado y la pesquisa en su momento y dependiendo del grupo etario y los antecedentes que tengan nuestras mujeres. ¿Cuál es la idea creo yo, el objetivo de esta charla? Es, bueno, siempre la angustia que tenemos, ¿no? Ante un nódulo mamario, evitar el retraso en un diagnóstico de un carcinoma mamario, porque sabemos que eso a la larga va a implicar peor pronóstico, peor sobrevida y, por supuesto, retraso en los tratamientos. Y también, por otra parte, minimizar esas cirugías que hacíamos antes por patologías benignas. Por supuesto, la mayoría de las pacientes que consultan con un nódulo mamario o un aumento de consistencia en su mama lo hacen con patologías benignas, pero lo que queremos también es minimizar esas cirugías que se hacían con bastante frecuencia en un diagnóstico de patología benigna y por supuesto evitar que se nos pase por alto un carcinoma mamario. Entonces, es muy importante el motivo de la consulta de la mujer y si ese motivo de la consulta, ese nódulo, ese aumento de consistencia, va acompañado o no de alguna otra sintomatología. Y si viene a nuestra consulta con algún estudio de imagen. Por supuesto, nuestra estrategia va a ir en función del grupo etario de la mujer. Son muy importantes los antecedentes personales, familiares, la sintomatología que acompaña a ese nódulo y lo que comenté es fundamental si va a ir acompañada o no de estudios de imágenes que tienen en lo posible ser de calidad. Y por supuesto, evaluados por imagenólogos, radiólogos dedicados a la patología mamaria. Aquí esto es interesante en la línea del tiempo lo que ha ido ocurriendo con los nódulos mamarios, con la patología mamaria como tal. En la década de los 90, un cirujano ante una lesión mamaria, un nódulo, probablemente lo primero que iba a hacer era una punción, ver si era sólida o quística con una aguja fina, y probablemente dependiendo del diagnóstico de esa punción con aguja fina, iba a una cirugía a cielo abierto, una mastectomía parcial y una tumorectomía. En la década de finales de los 90, con el advenimiento del ultrasonido mamario y con sobre todo la preocupación de los radiólogos en el tema del diagnóstico, pues comienza un cambio de paradigma importante. Ya toda lesión en la glándula mamaria en principio debe ser evaluada con una ecografía
sobre todo estamos hablando de esas mujeres sintomáticas menores de 40 años de edad. Y también hay un salto cualitativo, que es en la clasificación de BIRATS, que es algo con lo cual debemos convivir diariamente a la hora de establecer una estrategia. Y a partir de principios del siglo XX, en la década del 2010, pues por supuesto, la mejora en la toma de biopsia, el estudio histológico, el avance en la anatomía patológica, pues nos obliga a que toda paciente con un nódulo mamario, pues tiene que tener su evaluación clínica, su estudio con imágenes, y no debemos de alguna manera realizar algún estudio una cirugía si no tiene un estudio histológico, una biopsia, sobre todo con aguja de corte. Entonces es fundamental saber que todo nódulo o masa sintomática que es palpable, de qué viene acompañada, si hay dolor, si hay cambios de coloración, secreción por el pezón, si hay alguna masa axilar. Por supuesto, es imprescindible el examen físico, la inspección, la palpación, la clínica y el binomio paciente-médico, pues debe existir una empatía importante a la hora de decidir esa estrategia desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Siempre es fundamental en la inspección, la palpación, retracciones que van acompañadas en esos nódulos mamarios, no olvidar las lesiones que pueden estar a nivel del pezón, que no todas son dermatitis, cualquier cambio de coloración suprayacente a esa masa por la cual consulta la paciente. Los cuadros de abscesos muchas veces pueden enmascarar un carcinoma en nuestras pacientes. Siempre es bueno examinar los que son los surcos submamarios, la región paraesternal. Fíjense, con simplemente mandar a la paciente que eleve la glándula mamaria, la retracción que tenemos aquí, los cambios de coloración y por supuesto también retracciones en el complejo areola-pezón y los cambios dermatológicos que pueden ver en la piel. Mujeres posmenopáusicas que consultan con un aumento de consistencia, esta simple retracción en el complejo areola-pezón nos puede hacer pensar que muy probablemente estamos en presencia de un nódulo mamario que sea un cáncer de mama. Cuidado con las pacientes con implantes mamarios, es fundamental una evaluación clínica y radiológica adecuada. Pacientes que consultan varias veces por cambios a nivel de una mama con implante siempre pueden tener una lesión maligna subyacente. Volvemos a los pezones y últimamente hemos visto con bastante frecuencia, bueno, bastante frecuencia no, pero hemos visto casos que no veíamos antes, mastitis granulomatosas, que en una primera instancia aparecen carcinomas avanzados, pero estamos viendo con más frecuencia mastitis granulomatosas que lo que veíamos anteriormente. Entonces, cuando establecemos la estrategia de clínica de diagnóstico, es fundamental, como les comenté, la edad de nuestras pacientes y mujeres con menores de 30 años con una lesión palpable en la mama, comenzamos con el ultrasonido, entre los 30 y los 39 años con ultrasonido y o mamografía y a partir de los 40 años mamografía siempre y ultrasonido mamario. Es importante mencionar que aunque tengamos una mujer de 30 años o entre 30 y 39 años que la veamos joven para tener un cáncer de mama, comenzar con el ultrasonido mamario, pero si la sospecha clínica y ecográfica es de un cáncer de mama, no tiene contraindicación de una mamografía, conociendo que la densidad de la mama va a disminuir la sensibilidad de esa mamografía. Pero no duden en indicarle la mamografía a este grupo de mujeres si están pensando en un carcinoma mamario. Pero esto es más o menos cómo deberíamos establecer la estrategia diagnóstica por el grupo etario. Por supuesto, como les mencioné, todo va a ir en función del BIRATS que nos comenten nuestros colegas radiólogos. No hay duda que los BIRAT 1 y BIRAT 2, como ustedes saben, una mama normal, una mama con una lesión benigna, probablemente decidamos observación y seguimiento. Comienza los BIRAT 3 a ser un dolor de cabeza últimamente y después lo podemos discutir. Son lesiones que probablemente a lo mejor van a ir a un proceso de toma de biopsia, pero no hay duda que aquellas pacientes BIRAT 4, BIRAT 5, ya nos comentará Patricia de qué estamos hablando, 4 con cierto criterio de sospecha, BIRAT 5 ya es una imagen nodular francamente sospechosa o de malignidad, pues es una paciente que debe ir siempre
a la realización de una biopsia con aguja gruesa de corte y como estamos hablando de nódulo, siempre debe ser realizada bajo la guía ecográfica. Eso de hacer una biopsia con aguja gruesa, que yo la palpo, la toco, y puedo tomar una biopsia, eso ya pasó a la prehistoria. Hay que hacerlo siempre guiado por ecografía, independientemente del tamaño que tenga la lesión. Y las punciones con aguja fina, pues realmente las indicaciones están siendo cada vez más limitadas. Vemos entonces que las cirugías a cielo abierto, con el advenimiento de la imagenología y la técnica y la anatomía patológica, han disminuido francamente. Las BIRAP2, aunque queremos observar la concordancia clínica e imagenológica con una histología, aunque quizás hacemos más biopsias con aguja gruesa, eso de alguna manera influye en que hagamos menos cirugías a cielo abierto. Quizás de las cirugías que con más frecuencia, BIRAT 2, hay autores que a veces le ponen un BIRAT 3, pero son los fibroadenomas. Sabemos que son el 7 al 12% de los motivos de consulta en una patología mamaria. Eran cirugías que se hacían con mucha frecuencia en la década de los 90, pero vemos ahorita con el advenimiento de la realización de imágenes y en este caso usualmente ecografía y biopsias con aguja gruesa, las concordancias son tan altas como del 97% y pareciera, y de hecho lo hacemos, que pacientes o mujeres con fibroadenomas podemos tranquilamente observarlas y seguirlas en el tiempo. Quizás puede presentarse una duda con las lesiones que son los tumores filoides por el componente estromal, pero bueno, los porcentajes realmente son bajos de que una paciente con un diagnóstico clínico imagenológico de fibroadenoma se trate de un filoide, aunque hay que estar muy atentos a los cambios que puedan ocurrir a lo largo del tiempo. Los fibroadenomas juveniles, pues sí pueden ser patologías con las cuales podemos enfrentarnos con más frecuencia. Aquí es muy importante, pues por supuesto, el trabajo con el imagenólogo y con nuestro patólogo y pues por supuesto trabajar en ese sentido. Quizás las lesiones que han ganado mayor popularidad recientemente son los BIRAT3, por el riesgo de malignidad en el tiempo que pueden tener este tipo de lesiones, sobre todo a partir de establecerse como marcadores de riesgo. Las clasifica la OMS en BIRAT3A y BIRAT3B en función de si la lesión no tiene atipia o si la lesión tiene atipias, lo podemos conversar más adelante, pero por lo general son lesiones que se decide con el equipo observación, seguimiento y bueno, hay algunas que muy probablemente vayan a cirugía, sobre todo aquellas lesiones en las cuales tienen algún componente atípico, pueden ser susceptibles de una extirpación. Pero este es un tema apasionante que probablemente se va a ir desarrollando más en el tiempo. Por supuesto, ante un nódulo mamario palpable en el cual la histología ya nos dice que es una lesión maligna, que ya tenemos un estudio de imágenes adecuado, tanto de mamografía, ecografía, al cual puedes eventualmente sumarle un estudio de imágenes de funcionalidad como la resonancia y la mamografía de contraste, pues en función del estudio de la anatomía y de la inmunohistoquímica, uno establece la estrategia que va a realizar. Aquí el mensaje más importante es que, creo yo, una vez que uno tiene el diagnóstico de un nódulo palpable es maligno, no proceder a hacer ningún tipo de intervención quirúrgica sin tener los estudios de bioquímica, de inmunohistoquímica. Eso es fundamental para poder establecer la estrategia que vamos a realizar. Este es un caso de una paciente reciente, una mujer de 78 años de edad, que consulta con una masa en la unión de los cuadrantes superiores de su mama izquierda y ya venía con una retracción, que fue lo que realmente le llamó a ella la atención. Esta es su mamografía. Fíjese que en la unión de los cuadrantes superiores esta asimetría de densidad, algo realmente que pues uno como cirujano pues debe ver también los estudios imagenológicos. Aquí está la compresión y esta es la lesión nodular sólida que al biopsiarla reportó un carcinoma invasor tipo no especial ductal luminal. Bueno, yo creo que aquí se resume
lo que es la clínica, el antecedente personal, el antecedente familiar, su motivo de consulta, importante la inspección y la palpación y siempre basar la estrategia que vayamos a realizar con esta paciente con la inmunistoquímica. En los casos de que la lesión mamaria nodular no sea palpable, ya sean las lesiones BIRRA 3, BIRRA 4, BIRRA 5, después que tengamos realizada una biopsia de aguja de corte, asistida o no al vacío, eso ya Patricia nos lo mencionará, pues bueno, esa lesión no palpable debemos localizarla con alguna metodología con la que nos sentamos más cómodos y sobre todo con la que tengamos a la mano. Quizás la que es más usada es utilizando la colocación de aguja de Copans para después cuando vayamos a operar a la paciente podamos entonces extirparla adecuadamente. Por supuesto, esto es lo que llamamos la biopsia radioquirúrgica de la mama, esas lesiones no palpables, nodulares. Es importante, pues, por supuesto, el equipo multidisciplinario y transdisciplinario, porque aquí tenemos que incluir también otros especialistas, pero es fundamental la localización de la lesión con la aguja de Copans. Tenemos siempre que realizar una radiología de la pieza quirúrgica. Si le habíamos colocado un clip, que son pacientes a lo mejor que en este caso recibió quimioterapia previa, pues muy importante que en esa pieza, en esa radiología tengamos la lesión, siempre enviársela al patólogo bien referida la biopsia o el espécimen quirúrgico y por supuesto siempre tener de alguna manera, este fue un caso en donde se estaba operando una paciente en la que habíamos colocado un clip. Esto se puede realizar para lesiones nodulares no palpables, sean BIRRA 3B, un BIRRA 4, un BIRRA 5, si tienen indicación de cirugía. En los casos de malignidad, pues siempre yo recuerdo que es fundamental la radiografía de la pieza, la orientación y marcaje de la misma, debe llegar al patólogo de manera intacta. Si es una lesión maligna, pues por supuesto la evaluación intraoperatoria de márgenes si es necesario y recordar dejar siempre los clips metálicos en el lecho tumoral. Yo creo que el mensaje principal es que cuando nos enfrentamos o manejamos una paciente con una lesión nodular palpable o no palpable, siempre, siempre debe existir concordancia entre las imágenes que le hemos solicitado a la paciente, la histología de ese nódulo. Si no hay concordancia, lo ideal es repetir la aguja gruesa y siempre diferir en lo que se pueda la cirugía abierta. Como conclusiones finales, yo creo que es muy importante ante un nódulo mamario palpable o no palpable, lo que sería la historia clínica, el examen físico, fundamental que la estrategia debe estar basada en las imágenes y en la categorización del American College de Radiología con nuestros amigos radiólogos. El estado del arte siempre es que esa paciente tiene que tener una biopsia con aguja gruesa. No podemos tomar decisiones con aguja fina y si tiene una aguja gruesa tiene que tener inmunohistoquímica. Eso es fundamental para quienes nos están escuchando. Y la PAF, bueno, tendrá sus indicaciones, pero últimamente está muy poco usada. Recuerden siempre correlación imagen e histología. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita les dejo seguro que van a disfrutar la charla de la doctora Patricia González. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvaro, por su excelente conferencia, siempre muy, muy claro y muy práctico con sus conferencias. Bueno, a continuación vamos a presentar a la doctora Patricia González Álvarez. La doctora Patricia es médico radiólogo, cenólogo, tiene máster en cenología y patología mamaria en la Universidad de Barcelona, España, y es docente del diplomado de mastología de la Sociedad Venezolana de Mastología y también docente colaborador del curso de perfeccionamiento profesional de mastología de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Patricia nos va a hablar sobre la evaluación radiológica del nódulo mamario, de la detección a la categorización BIRRAT. Doctora Patricia, bienvenida, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, doctor Marcos, doctora Adriana. Bueno, es un placer estar con ustedes y con el doctor Álvaro Gómez, del cual siempre aprendemos muchísimo.
Bueno, vamos a hablar a continuación un poquito acerca de la evaluación imagenológica del nódulo mamario, desde que es detectado hasta que lo categorizamos con el BIRADS. Por supuesto, el carcinoma localmente avanzado es lo que todos queremos evitar. La idea es diagnosticar el nódulo mamario en los estudios de pesquisa o cribado. Sin embargo, muchas veces la paciente nos llega ya es con un hallazgo palpable. Y como muy bien indicó el doctor Álvaro, iniciamos los estudios imagenológicos dependiendo del grupo etario de la paciente. En las pacientes que ya tienen edad de pesquisa, iniciamos con la mamografía, que como sabemos es el gol estándar en la detección de microcalcificaciones y es por lo tanto el método aprobado para pesquisa. En nuestro país hacemos es pesquisa oportunista. Y posteriormente, toda paciente con un hallazgo palpable debe ser evaluada con ultrasonido mamario. El ultrasonido, dentro de los métodos de imagen de la mama, es el gol estándar para caracterizar nódulos y para la valoración de mamas densas que pueden ocultar imágenes nodulares. Son métodos complementarios, aún usando ambos podemos tener un pequeño porcentaje de falsos negativos, por eso es importante realizarlos adecuadamente y con criterio, utilizando todas las bondades que nos presta cada uno de los equipos, ya que son un equipo extraordinario. La mamografía y el ultrasonido, en estos casos de nódulos, siempre van de la mano. ¿Qué es un nódulo o masa desde el punto de vista imagenológico? Es una lesión ocupante de espacio que tiene 3 dimensiones y que es visible en 2 proyecciones mamográficas. Cuando la vemos en una sola proyección mamográfica, hablamos de asimetrías hasta que se demuestre si es real o no la imagen que estamos viendo. El Colegio Americano de Radiología, en el BIRADS, que actualmente el que está vigente es la 5ª edición, que tiene ya bastante tiempo, nos habla que mamográficamente al nódulo o masa le podemos describir la forma, los márgenes y la densidad. Las formas pueden ser ovales, redondas o irregulares, siendo esta última una forma que nos da alarma, ¿ok? Los márgenes pueden ser circunscritos o no circunscritos. Por ejemplo, los márgenes oscurecidos que están parcialmente ocultos por el tejido fibroglandular, los microlobulados, los indistintos que no vemos bien dónde termina la lesión y dónde comienza el tejido adyacente, y los márgenes espiculados, siendo estos 3 últimos márgenes que nos dan criterio de sospecha, nos prenden alarmas. También el Colegio Americano de Radiología nos habla que según su densidad, las lesiones pueden ser hipodensas, isodensas con el tejido fibroglandular o hiperdensas, o sea, más blancas. Generalmente los carcinomas son hiperdensos y generalmente las lesiones hipodensas o con densidad similar al tejido adiposo suelen ser benignas. En cuanto al ultrasonido, que como dijimos es el gol estándar en caracterización de nódulos. El Colegio Americano de Radiología nos habla que debemos describir la forma, la orientación, los márgenes, el ecopatrón y el comportamiento posterior. Tenemos aquí representadas varias formas de un nódulo mamario, siendo las formas ovales, las cuales a su vez incluyen hasta un máximo de 3 lobulaciones, la que nos habla más a favor de benignidad. Las formas redondeadas depende, hay que evaluar todos los criterios en conjunto. Y las formas irregulares, como esta de aquí abajo a la derecha, nos habla de sospecha. En cuanto a su orientación, tenemos nódulos o masas que son paralelos al eje de la piel, bajo grado de sospecha, o antiparalelos, es decir, perpendiculares al eje de la piel. Esto es un alto grado de sospecha. En cuanto a sus márgenes, por ultrasonido podemos ver si el margen es bien circunscrito, como en el caso de este quiste simple, o mal circunscrito. Por ejemplo, los que son indistintos, angulados, que vemos aquí que se ve como unos ángulos agudos en el contorno posterior de este nódulo, microlobulados o espiculados. Todos estos no circunscritos son márgenes de sospecha. En cuanto a su ecogenicidad,
la medimos con respecto al tejido adiposo de la mama. Un nódulo que tenga una ecogenicidad similar al tejido adiposo, ¿ok? Es muy probablemente benigno, es isoecoico. Los que son más blancos que el tejido adiposo son ecogénicos o hiperecoicos. Los que no tienen ecos internos, como este que vemos negrito aquí, un quiste simple, los llamamos anecoicos. Y tenemos algunos que son complejos, que tienen un componente con una ecogenicidad y otro componente con una ecogenicidad diferente. Estos nos hablan de cierto grado de sospecha. Y tenemos los nódulos hipoecoicos, que suelen ser casi todos los nódulos sólidos, que pueden ser benignos o malignos y tienen menos ecogenicidad al comparar con el tejido adiposo. En cuanto a su comportamiento posterior, también clasificamos los nódulos mamarios. Recordemos que el ultrasonido utiliza la transmisión de un haz de sonido, valga la redundancia, que atraviesa desde la piel, los tejidos, atraviesa la lesión y posterior a atravesar la lesión, dependiendo del componente de la misma, puede haber un reforzamiento en la imagen o una atenuación sónica. En el caso de esta imagen que está siendo cruzada por la flechita naranja, vemos que no hay una variación significativa en el comportamiento posterior. Por lo tanto, es un comportamiento posterior neutro o indistinto. Tenemos en otros casos, como en este donde vemos la flechita azul, hay un reforzamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es una lesión que tiene bien sea líquido en su interior o bien sea un alto componente inflamatorio o una alta celularidad que produce aumento de la transmisión del ultrasonido. Este reforzamiento posterior no nos prende alarmas. Sin embargo, tampoco nos habla de que la lesión sea necesariamente benigna. Y que sí nos prende alarmas, la atenuación sónica posterior, como en este caso, o los comportamientos mixtos. Tenemos una parte con atenuación y una parte con transmisión del sonido. Entonces, en este cuadro resumimos un poquito todo lo que evalúa el eco en la imagen del nódulo mamario. Nos orientan más a malignidad que hallazgos. Las formas irregulares, en algunos casos las redondeadas, las orientaciones no paralelas al plano de la piel, los márgenes no circunscritos, todos los que ya mencionamos, ecopatrones complejos y comportamientos posteriores con sombreado o con patrón combinado. Hallazgos asociados como la presencia de calcificaciones, también deben ser mencionadas y tomadas en cuenta, un nódulo que esté condicionando retracción del pezón, que coincida con engrosamiento de la piel suprayacente, todos son hallazgos que deben ser valorados y que nos dan también cierto grado de sospecha al hallazgo. Y por supuesto la vascularidad, si bien sabemos que todos los tejidos vivos tienen vascularidad, a veces, bueno, esta no es detectable porque son vasos muy pequeñitos. Y hay otras que son patrones que nos prenden alarmas como los patrones en anillo. Y la elasticidad, que es otro parámetro que evalúa el ultrasonido mamario en la actualidad mediante un software llamado elastografía, también nos da cierto grado de sospecha, sobre todo si la lesión, si la masa o nódulo tiene un elevado grado de sospecha respecto a los tejidos adyacentes o en forma absoluta, dependiendo del tipo de elastografía con el que contemos. Por lo tanto, al final es sentido común. Recogemos todos los hallazgos que tenemos mamográficos y ecográficos, en el caso de los nódulos hipoecoicos mamarios, que son los nódulos sólidos, los que más nos interesan. Si vemos algún hallazgo sospechoso, así sea uno, o sea, un margen angulado o un sombreado posterior, debemos hacer la biopsia. ¿Ok? Si no hay signos de malignidad y todos son signos de benignidad, allí decidiremos, de acuerdo al contexto clínico de la paciente, edad, antecedentes, si hacer seguimiento o igualmente proceder a la biopsia. Muy importante la correlación radiológica patológica y recordar que no todos los carcinomas mamarios dados por masas son de librito, como el del lado derecho, que es espiculado, con sombreado posterior. Tenemos otro tipo de lesiones que
que pueden ser, tener una representación menos florida, pero que pueden ser carcinomas también. Por ejemplo, el del lado izquierdo, si vemos bien, tiene unas pequeñas microlobulaciones, si bien tiende a ser ovalado, se asocia a calcificaciones, y si bien produce reforzamiento posterior, al tener una característica de sospecha fue biopsiado y esto correspondió a un carcinoma de alto grado. Muchas veces los carcinomas con mayor grado nuclear son los que nos dan la imagen menos representativa. Por lo tanto, todo hay que evaluarlo en contexto. Las lesiones espiculadas suelen ser paucicelulares, y las que son un poquito más circunscritas, no podemos decir que es circunscrita, pero que es un poquito menos espiculada, suelen presentar alta celularidad y proceso inflamatorio importante, y por eso producen ese reforzamiento posterior. En cuanto a la resonancia magnética tiene sus indicaciones. No toda paciente con nódulo o masa va a resonancia. A veces conseguimos un hallazgo incidental por resonancia. Y bueno, y en caso de detectar un nódulo por resonancia, igualmente el BIRADS nos habla de mencionar su forma, los márgenes. En caso de tener realce con el medio de contraste, hablar del patrón de realce, si es homogéneo, heterogéneo, en anillo, si presenta aceptaciones, y por supuesto describir las curvas de captación que tenemos tipo 1, 2 y 3, siendo las de realce precoz en los primeros 2 minutos y posterior plató o washout, que son las 2 y la 3 respectivamente, las de mayor grado de sospecha. Utilizamos hoy en día los métodos funcionales, bien sea resonancia con gadolinio, bien sea mamografía con contraste, cuando tenemos esas mamas llenas de nódulos y que, bueno, no vamos a biopsiarlos todos. Por lo menos esta es una paciente con antecedentes familiares, unas mamas sumamente densas, muchas imágenes quísticas simples, pero también quistes complejos, agrupaciones de quistes con componente complejo, pequeños nódulos sólidos, o sea, unas mamas que para los imagenólogos es un dolor de cabeza. Entonces, en este caso, se decide hacer un estudio funcional. Vemos, en este caso, una mamografía con contraste, vemos el importante realce parenquimatoso de fondo, que lo vemos en la imagen recombinada, y vemos como allí se representa claramente un nódulo que no tiene realce. Si alguna de estas numerosas imágenes nodulares que presenta la paciente tiene un realce que consideramos patológico, entonces escogemos esa para hacer la investigación histopatológica. De esa manera estamos trabajando ahora que tenemos a la mano este importante recurso. Finalmente, hacemos la categorización BIRADS del caso. Conocemos el BIRADS, sabemos que cuando hablamos de ceros que no es concluyente, amerita estudios de imagen complementarios. 1 y 2, bueno, no hay hallazgos o son de aspecto benigno. En el 3 decidimos hacer un control en 6 meses porque el porcentaje de malignidad es muy bajito, es un hallazgo probablemente benigno. En los 4 tenemos A, B y C, progresivamente cada vez más grado de porcentaje de malignidad, va para biopsia. Y el 5 es la lesión del librito, más de 95% de malignidad. Suelen ser esos nódulos que se asocian a micros, a distorsiones y a otros hallazgos asociados. El BIRAD6, bueno, ya es una paciente que ya tiene un diagnóstico y por alguna razón estamos haciendo el estudio de imagen. Ejemplos por categoría, bueno, un quiste simple correspondería a un BIRAD2, un nódulo ovalado sólido de bordes bien circunscritos en una paciente joven. Puede ser perfectamente un BIRAD3, podemos llevarle a seguimiento. Un nódulo sólido, irregular, de bordes mal circunscritos, tiene que ser un BIRAD4 porque tiene ya varias características de sospecha. Y una masa especulada asociada a microcalcificaciones y a otros hallazgos, ya sería un BIRAD5, igualito. 4 y 5 van para biopsia. ¿Cómo debemos hacer la biopsia? Guiada por imágenes, preferiblemente por el método de imagen como mejor se vea la misma. Tratamos de hacerla por ultrasonido porque, bueno, es un método más económico, no emite la radiación, la paciente está más cómoda, y bueno, generalmente logramos ubicar la lesión por ultrasonido, pero lo ideal es hacerla guiada por imágenes. Aquí vemos cómo se realiza una biopsia mamaria, siempre con agujas gruesas
de corte, pueden ser automáticas o semiautomáticas, siempre con anestesia, habiendo localizado, habiendo visto los estudios anteriores de la paciente, ubicando por ultrasonido. Y bueno, aquí se ve un resumen de cómo es el procedimiento. Importante guiar por imágenes y ver que tomamos tanto de la porción más anterior como la media como la posterior de la lesión, porque si tomamos en una sola parte de la lesión, sobre todo en las lesiones grandes, es posible que no, el resultado histopatológico no sea totalmente confiable porque no estamos abarcando todo. Obviamente, bueno, se hace después maniobras de hemostasia y bueno, la paciente debe egresar en buenas condiciones. Se fija la muestra en formol y va para anatomía patológica. Las lesiones que solo vemos por mamografía, que en el caso de los nódulos no suele ser lo habitual, estas lesiones se biopsian con guía estereotáxica. Igual, si hubiese una lesión que solo se ve por resonancia, se biopsiaría guiado por resonancia, pero eso aquí en nuestro país es bueno, no es muy posible actualmente. Generalmente vamos a un second look para ubicarla por ultrasonido y proceder a la biopsia por ultrasonido. Aquí tenemos para cerrar un caso de una paciente de 57 años, antecedentes familiares positivos para cáncer de mama, que acudió con hallazgo palpable. Evidentemente la evaluación imagenológica inicia con en este caso fue una tomosíntesis, aquí vemos las imágenes sintetizadas y se ve que en el área palpable hay una masa cercana al plano areolar, mal circunscrita, radiodensa, asociada a calcificaciones. Al ultrasonido es una masa hipoecoica con lobulaciones de forma irregular, nos produce reforzamiento posterior, tiene vasos nutricios muy importantes y tiene a la elastografía comparativa tiene áreas de elevado grado de dureza respecto a los tejidos adyacentes. Entonces, bueno, además había un linfático, pero que tampoco tenía características de sospecha a nivel de la axila. Se hace el informe imagenológico. En la unidad de mamas trabajamos haciendo el informe de tomosíntesis y ultrasonido. Hacemos un informe conjunto de los dos métodos. Se categorizó como un BIRADS 4B y posteriormente se procede a la investigación histopatológica con aguja gruesa de corte. Esta es enviada, la muestra es enviada a anatomía patológica. Emitimos un informe y posteriormente recibimos el resultado de anatomía patológica que nos reporta un carcinoma papilar infiltrante grado nuclear 3 y con microcalcificaciones asociadas. Posteriormente a esto, emitimos un informe de correlación donde estamos de acuerdo, hay una adecuada correlación radiológica anatomopatológica. En caso de que no hubiera coincidido con nuestra sospecha, entonces debemos proceder bien sea a repetir la investigación histopatológica o bien sea a hacer otro tipo de biopsia, corte y vacío, en ciertos casos está indicado, o biopsia quirúrgica. Y bueno, ya esta paciente regresa a su médico tratante para la resolución. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Patricia, muchísimas gracias por tu conferencia, como siempre, clara y bueno, perfecta. Muchísimas gracias. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla. Bueno, quería decirles antes que nada que tenemos una audiencia interesante, 105 personas, estamos muy contentos, quiere decir que el tema está interesante para todos, nos alegra muchísimo a la Sociedad de Cirugía y a la sesión de mama en particular. Tenemos varias preguntas en el chat, algunas creo que las podemos dirigir directamente al doctor Álvaro y otras a la doctora Patricia, así que bueno, vamos a empezar con la primera. El doctor Colmenares nos comenta que tiene una paciente de hace 3 años con diagnóstico de fibroadenoma. Hace 3 años le hicieron una biopsia por Trucut y el diagnóstico fue de fibroadenoma. Dicha biopsia, la indicación de la duda del doctor es cómo hacer el seguimiento de esta paciente. La indicación sería hacer un seguimiento y ante cualquier cambio realizar una nueva biopsia. En un caso, un paciente con un fibroadenoma que hace 3 años le fue diagnosticado por biopsia. Bueno, gracias por la pregunta.
Bueno, a partir de los 40 años, pues por supuesto debe hacerse su mamografía de pesquisa anual, complementada con la ecografía, y una paciente que ya tiene un fibroadenoma, hay que ver el tamaño de la lesión, pero por supuesto, si durante el seguimiento hay algún cambio en, sobre todo de tamaño o algún borde cambia, ahí por supuesto hay que ir de la mano de los radiólogos. Es importante entonces realizar una nueva biopsia para entonces planificar la cirugía, no ir a la intervención quirúrgica directamente con una biopsia de hace 3 años. Si hay algún cambio, lo ideal es realizar una nueva biopsia. Probablemente siga siendo un fibroadenoma, pero siempre nuestra preocupación, como todos ustedes saben, son los tumores filoides, que la conducta quirúrgica suele ser la misma, pero quizás los márgenes es lo que más, no, es más importante. Pero yo haría mamografía, eco, si hay cambios, biopsia. Gracias, Álvaro. Tenemos otra pregunta para ti. ¿Qué criterios, la hace la doctora Karen Márquez, qué criterios se toman en cuenta para decidir que una hiperplasia ductal con atipias sea quirúrgica? Bueno, esa es una lesión B3, es un BIRAT3B, una hiperplasia con atipia ductal o lobulillar. Es muy importante, en primer lugar, cuál es la imagen, ¿ok? Sobre todo la imagen que estamos viendo a nivel mamográfico y ecográfico, si es el caso. Si estamos hablando de nódulos, muy probablemente la biopsia fue tomada vía ecográfica. Es muy importante con qué se tomó la biopsia, cuál es el gauge o el calibre de esa biopsia y cuántos fragmentos fueron evaluados en esa biopsia. Y bueno, conversarlo con el patólogo, con el imagenólogo, y si fue un hallazgo incidental, pues lo ideal es rebiopsiar a la paciente. Si fue biopsiada y es una hiperplasia ductal con atipia, si fue asistida o no con vacío es importante, pero yo en esa paciente, usualmente cuando tengo una hiperplasia epitelial con atipia, la hago ver con otro patólogo por el tema de una segunda opinión, por el tema de la posibilidad de un carcinoma ductal in situ de bajo grado. Visto esto, pues usualmente es importante manejar el criterio de qué es una hiperplasia ductal con atipia, cuántos ductos están tomados, la citología, cómo es, pero en principio tiene indicación de intervención quirúrgica esa paciente. Gracias, Álvaro. Importante eso de el especialista en mama, ¿no? Y eso es en todos los ámbitos de la mastología, tanto obviamente en la cirugía, en el radiodiagnóstico y también en la anatomía patológica. O sea, la anatomía patológica de mama, como en todos los ámbitos, es compleja y es muy importante tener esa certeza de ese diagnóstico de anatomía patológica y hacer una segunda revisión, pues siempre es una excelente idea. Gracias, doctor Álvaro. Hay una pregunta para la doctora Patricia, la formula la doctora Ana Montero. Doctora Patricia, en el escenario de una paciente en periodo de lactancia, ¿cómo evaluar con el ultrasonido la vascularidad y los bordes de la lesión, que muchas veces, digamos, por las modificaciones de la mama, pudiera ser esto un reto? Sí, bueno, es un dolor de cabeza, de hecho, la mama lactante, porque tiene muchos cambios. En este caso nos podría ayudar muchísimo si tuviéramos estudios previos de la misma paciente, previos a este, al embarazo o a la etapa lactante, porque a veces desde el mismo embarazo ya empezamos a ver los cambios. Bueno, pero aquí simplemente nos guiamos más que nada, más que por la vascularidad, que suele ser muy florida y suelen aparecer muchísimos quistes y asinos llenos de líquido. Nos guiamos mucho por los cambios y por si la paciente nos refiere a algún hallazgo palpable, ¿ok? No hay una regla, digamos, para poder evaluar esto. Es como un poquito de hacerle el seguimiento y, bueno, y basarnos en la clínica de la paciente. Sí, chévere. Gracias, doctora Patricia. Sí, eso es importante porque digamos que la vascularidad aislada no tiene un gran valor y como usted comentaba, debido a que durante este proceso fisiológico la glándula mamaria está
ricamente vascularizada por todos los cambios de la glándula mamaria en preparación pues, para el proceso de la lactancia. Hay otra pregunta, doctora Patricia. Si en la mamografía hay un área de asimetría focal que no tiene traducción o ninguna relevancia por ultrasonido, ¿qué papel juega la compresión y la ampliación en este hallazgo? Súper importante, porque nos permite, o sea, una compresión, incluso la tomosíntesis también hoy en día, la compresión con tomosíntesis nos podría permitir ver si es un área de asimetría que no es real, que no va ligada a una lesión nodular, deberíamos ver cómo se dispersa esta área y deja de tener representación mamográfica para más, ¿ok? Si la seguimos viendo, tenemos entonces que recurrir a otras instancias, bien sea la reevaluación ecográfica, o inclusive a métodos funcionales. Gracias, Patricia. Bueno, otra pregunta para Álvaro, la hace la doctora María Fernanda. Cuando tenemos a una paciente con una mama toda tumoral, al menos de 400 por 400 milímetros, que sugiere además de la mamografía en vista de la dificultad del tamaño para hacer con el equipo de tomografía, con contraste o resonancia. Perdona, lo leí muy mal, pero aquí. Cuando la lesión es tan grande, ¿qué se sugiere además de la mamografía en vista de la dificultad del tamaño? ¿Se sugiere hacer una tomografía con contraste o una resonancia magnética con contraste? Esto es para Patricia, disculpa. Bueno, no estoy entendiendo mucho, o sea, entiendo que es una mama que está completamente, perdona, Pati, una mama completamente tumoral. ¿Ah? Sí. Donde probablemente, me imagino que lo que quiere decir la doctora es que la realización de la mama, además, o sea, hay que hacerla, pero que pudiera ser difícil por el tamaño y por, imagino que las características clínicas de la mama. Si sugieres hacer una resonancia magnética con contraste. Bueno, habría que ver también en el contexto de la paciente, hasta los recursos económicos los tenemos que tomar en cuenta, pero siempre tratamos de hacer el estudio de mamografía o mejor aún tomosíntesis mamaria y de hacer el eco en base a, o sea, de hecho, si es una mama que está muy aumentada de tamaño por toda la infiltración neoplásica, podemos hacer en varias tomas. A veces solo en una MLO y craneocaudal no logramos incluir la totalidad, pero podemos hacer una MLO como por pedacitos, por decirlo de alguna manera, hasta lograr abarcar la totalidad del tejido mamario. Y bueno, por supuesto, siempre la resonancia con contraste va a ser una posibilidad, sobre todo si sospechamos que hay infiltración del músculo pectoral. Este, eh, o de la pared torácica. Y bueno, la tomografía con contraste, bueno, ya sería para estudios de extensión. Ok. Gracias, Patricia. Chévere. Doctora Patricia, otra pregunta para usted. A nivel ecográfico, ¿qué características diferencian una adenopatía sospechosa de una benigna o inflamatoria? ¿Hay alguna distribución característica aparte de la aglomeración ganglionar? Sí, bueno, lo primero que solemos ver cuando hay un ganglio tomado es un engrosamiento focal de la cortical. Este engrosamiento suele ser de 3 milímetros o más. ¿Ok? No, o sea, un ganglio normal tiene forma reniforme, forma de riñón, tiene una cortical que tiene que tener un grosor uniforme. Cuando vemos una cortical que tiene un engrosamiento focal, esto ya nos prende alarmas, más en el contexto de una paciente con lesión en la mama. También cuando hay sustitución del hilio graso, no lo vemos o el mismo está desplazado, estos son otros hallazgos de sospecha. Y finalmente, cuando el ganglio pierde su morfología, deja de tener forma de riñón, se vuelve redondeado y totalmente hipoecoico, esto ya es, bueno, de sospecha. Y bueno, y obviamente hasta que lleguemos al extremo del plastrón ganglionar. ¿Okay? Esa sería más o menos la evolución de los cambios. Gracias, Patricia. Bueno, nos dicen que ya pronto tenemos que ir cerrando, así que vamos a hacer dos preguntas más de las que tenemos en el chat. La verdad que muchísimas preguntas, muchísimas gracias. Vamos a ver esta pregunta.
paciente de 43 años, familiar oncológico con CA de mama, implantes mamarios con nódulo en unión de cuadrantes externos de mama izquierda, biopsia con aguja gruesa no concluyente. ¿Cuál sería la conducta en este caso, Álvaro? Creo que esta pregunta sería para ti. Bueno, yo creo que si tengo una paciente con una lesión, lo importante es categorizar la lesión, qué tipo de BIRAT es, ¿no? Si es un BIRAT 4 o un BIRAT 5 y la biopsia no es concluyente, hay que repetir la biopsia. O sea, la idea es nunca llevar en lo posible a una paciente a quirófano sin un diagnóstico histológico, porque lo ideal es ir con diagnóstico para poder planificar la estrategia que vamos a realizar en esa paciente. Entonces, y vuelvo a insistir, categorizar bien la lesión y repetir la biopsia. Perfecto. Doctor Álvaro, otra pregunta del doctor Alfonso Socorro. ¿Por qué el aumento de la mastitis granulomatosa? ¿Alguna razón? Y otro, ¿cómo se encuentra en Venezuela para el seguimiento de los pacientes sospechosos? ¿Cómo están los medicamentos y la radioterapia? Bueno, eso es una pregunta para la doctora Adriana Pechifeltri, que es la vicepresidenta de la Sociedad de Mastología. Tú eres que la secretaria. Ah, no, ¿verdad que es Felipe, ¿no? ¿Quién No, es el no, vicepresidente? Ah, no, no sé, Humberto, Humberto. el vicepresidente es Humberto, pero de todos Humberto, modos, Humberto. No, si podemos bueno, yo responder. creo, empezando por la última, sabemos que en este momento a nivel público, pues tenemos una situación realmente crítica desde el punto de vista de insumos, sobre todo la parte diagnóstica, que es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y por supuesto, bueno, creo que sería motivo de otro webinar. Con respecto a la mastitis granulomatosa, sí nos ha llamado la atención lo que llevamos de año, por lo menos en nuestro equipo hemos visto dos mastitis granulomatosas. Es muy difícil llegar al diagnóstico de cuál es el ente infeccioso que la está, la etiología, pero son pacientes que se presentan como un carcinoma localmente avanzado. Son pacientes que hasta 2 y 3 biopsias se le han realizado y bueno, después que se instala un tratamiento de antibiótico-terapia y esteroide, hemos visto que han mejorado. La causa, no sé si es por las condiciones por las cuales estamos viviendo, la vulnerabilidad que tienen nuestras mujeres en estos momentos a nivel de sus sitios de vida, pero sí nos ha llamado la atención el tema de este tipo de diagnóstico. Así es, Álvaro, también absolutamente, nosotros hemos visto lo mismo en el clínico. Este año hemos manejado 4 casos de mastitis granulomatosa, ¿verdad? Y la respuesta ha sido excelente con la utilización de los esteroides. Totalmente. Pero sí, cada año estamos viendo más y bueno, la Sí, causa uno tampoco. le da angustia porque parece un localmente avanzado Son y impresionantes. sí, sí. Así es, así es. Bueno, quedan algunas preguntas, pero bueno, aquí me están ya dando la señal de cerrar. Efectivamente, la idea era que estuviéramos una hora. Estamos absolutamente contentos, agradecidos, Álvaro, Patricia, por su conferencia maravillosa con la audiencia, bueno, por estar con nosotros, por las preguntas, el interés. Realmente ha sido una tarde-noche súper agradable y de nuevo, desde la sección de mastología, agradecemos a la Sociedad Venezolana de Cirugía bueno, por habernos invitado a hacer este webinar y seguramente más adelante haremos otro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Bueno, todos. Hasta luego, buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias, doctor Álvaro, gracias, doctora Patricia, a todos los que se conectaron. Doctor Gracias. Tapia. Doctor Tapia y a la El doctor Tapia doctora va Henry a también. comentar algo. bueno, de verdad que en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cirugía, agradecerles por esta excelente actividad que por demás concurrida, por lo que vimos una participación increíble, pues es un tema que de verdad llama muchísimo la atención por su frecuencia. Al doctor Álvaro, a la doctora Adriana, al Patricia. doctor Marco, a la doctora Patricia, muchísimas gracias por la participación. Esperamos contar con ustedes para una próxima oportunidad y estén pendientes por redes sociales que les daremos el próximo tema a tratar por esta vía y esta actividad fue grabada y será colocada en la página web de la Sociedad Venezolana de Cirugía y en el canal de YouTube de la Sociedad Venezolana de Cirugía para que todos de forma gratuita puedan disfrutarla. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego.